de deportes y espectáculos. Todo esto y mucho más en Me lo dijo Adela. Y bueno, ya se los comentábamos para hablar acerca del 7º aniversario de la llegada de la 4T al poder y del evento que convocó mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos acompaña el abogado José Mario de la Garza. Muy buenos días, José Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Kimberly, a tus órdenes. Al contrario, el gusto es mío. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. 7 años de este cambio en México, ¿cómo lo evalúas? Pues mira, ha sido un replanteamiento de cómo estructurar el país. Se han presentado reformas que han hecho un viraje en la ruta de cómo habíamos construido la democracia. Tienes cambios en la Constitución muy profundos, lo que vimos con los jueces, los órganos autónomos, el combate al crimen, lo que pasó en la Fiscalía. Es decir, se replanteó la forma en la que el país debe de conducirse, los contrapesos, las estructuras en el Congreso, también la relación con los gobernadores locales y las gobernadoras. Me parece que estamos viviendo una época que pensamos que se había superado en temas de populismo, en temas de cooptación, de volver a esta idea de un partido hegemónico que controla todas las instituciones, que lo que dice la presidenta es lo que se tiene que hacer. Parecía que eso se había superado cuando se vino la caída del PRI y ahora volvemos a ver un partido de corte hegemónico que quiere controlar todas las instancias de poder y que quiere tener todo bajo control y tener una sola voz, ¿no? Me parece que eso es lo que estamos viviendo. Se pensó que lo habíamos superado y que íbamos dando pasos a una pluralidad, a una democracia donde las diferentes voces se escuchan, en donde se respetan los puntos de vista, pero pues como toda historia pendular, volvemos a esta estructura. José Mario, estos 7 años encontramos un fenómeno muy interesante que es una oposición sumamente desgastada, donde hay muy pocos liderazgos. ¿Cuáles son los errores que tú crees que ha cometido la oposición en este periodo? Es muy buena pregunta. Mira, me parece que el expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó una estructura muy interesante, tener una narrativa. Y esa narrativa todos los días se repite, ¿no? Los conservadores, los ricos, esta división polarizada del país, en donde hay dos bandos, ¿no? Los que quieren el avance, primero los pobres y los que están en contra del país. Y esa narrativa se repitió y se sigue repitiendo todos los días. Y esa narrativa se logró imponer de una forma contundente, que es la que prevalece y es la que da las aprobaciones que tiene Claudia Sheinbaum y que tuvo Andrés Manuel, ¿no? Me parece que la oposición se ha dedicado a combatir esa narrativa y no hemos visto propuestas concretas, una agenda de la oposición que nos diga mis propuestas honestas, mis planteamientos honestos. Se han dedicado a combatir esta narrativa y han perdido. Como bien dices, su posición es muy débil, sus liderazgos son los mismos, no le han dado oportunidad a los jóvenes, a otras voces nuevas para hablar de qué México se puede construir a partir de una oposición, y cada vez han ido perdiendo más y más espacios y han perdido presencia, y me parece que hemos visto, Kimberly, muy pocas propuestas concretas. El presidente de la República, Andrés Manuel, aquel 5 de febrero emblemático, llegó con un paquete de reformas constitucionales que todas se le han aprobado. Y la oposición, ¿dónde está? ¿Dónde están sus planteamientos, sus propuestas? Es decir, en esta estructura de combatir la narrativa, perdieron y quedaron pues muy disminuidos, muy debilitados. Y como lo comentas, como que se han perdido más en el discurso, ¿no? En lugar de el trabajo. ¿Qué liderazgo tú creerías que pues es importante en este momento para la oposición de cara a 2027? Pues mira, yo te diría que en 2027, si la oposición no actúa junta, van a quedar todos fragmentados, ¿verdad? Es decir, no tiene ninguna posibilidad la oposición de tratar de ir por caminos separados. Me preocupa que en el discurso de los presidentes de Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano, en los últimos días hemos visto esta narrativa de nosotros vamos a ir solos, no nos interesan los demás partidos y vamos a construir una propuesta en solitario, ¿no? Para mí, como está la estructura en términos de los números y lo que hay, Kimberly, pues esa es la estructura para perder y para quedar todavía más diluidos, ¿no? Me llama la atención que la oposición no se presente como decir de qué forma podemos armar algo unidos, una propuesta para México, para los jóvenes, una propuesta que sea complementaria a lo que ha dicho la 4T.
en el tema de desigualdad, en el tema de justicia, en el tema de impunidad, en el tema de seguridad, pues hay mucho que decir. Pero los liderazgos, si tú los ves, son los mismos, ¿eh? Yo diría que es urgente pasar la estafeta a los jóvenes de este país y darles espacios. Yo he estado en reuniones de alto nivel en los partidos y veo a las mismas personas siempre con el mismo discurso ya desgastado, ya superado, y me parece que, bueno, como te digo, esta idea de ir separados pues va a acabar siendo un fracaso para la oposición. José Mario, ¿qué esperamos del evento de mañana? Porque este evento se da pues en un momento en que sabemos que la presidenta tiene una popularidad por encima del 70%. Correcto. Pues va a ser un evento masivo, obviamente va a ser un evento pues convocado con acarreados, como se hacía en el PRI de López Portillo, como se hacía en el PRI de Echeverría, ¿no? Para mostrar un músculo, va a ser un evento que lo van a poner en todos los medios, en todas las redes sociales, como un triunfo, como una manera de reafirmar que lo que se está haciendo bien. Y estos eventos populistas, ¿no? Donde ya hay que llevar acarreados, hay que llevar camiones, y donde tú vendes que el que haya esta convocatoria en el Zócalo implica que estás bien y que el país va por buen camino. Un poco un contraste con la otra marcha que hubo hace algunas semanas atrás, ¿no? En donde hay pues también esta visión de un país diferente y esta oposición que también tiene una voz que le expresó en un momento. Me parece que es como una manera de responder, ¿no? Y seguramente van a llevar pues a los de siempre, ¿no? A los campesinos, a las personas que tienen cooptadas con los programas sociales, las van a subir un camión, les van a dar una torta y les van a llevar al Zócalo para que se esperen horas y hagamos estos eventos que a mí me gustaría que estuvieran superados. Me gustaría que más bien ver un México menos populista y más de propuestas, más de instituciones, más de justicia, ¿no? Me parece que en lugar de estos eventos que pues ya pensamos que eran eventos del pasado, parece que vuelven a resurgir y se vuelven a utilizar como herramientas políticas de venta, de eslogan, de mandar la señal de fuerza. José Mario, un tema muy importante el día de hoy, el primer encuentro presencial de la presidenta con Donald Trump. Va a ser una reunión, creemos que muy breve. ¿Qué esperamos de esta reunión? Pues mira, la agenda en Estados Unidos para la negociación del tratado se ve muy compleja, ¿no? En Estados Unidos los empresarios han ido construyendo un planteamiento de incumplimientos de México en el tratado, y se van a presentar a la negociación con todo, y le van a presentar el tema energético, el tema de los tribunales, el tema, por supuesto, del fentanilo. Todo esto que hemos estado viendo en la agenda de Washington se está construyendo. Entonces, pues no se ve que vaya a ser una negociación sencilla. Ojalá la presidenta pueda aprovechar estos minutos para poder empezar a generar un diálogo con Trump, que es además impredecible. Un día te dice una cosa, mañana te cambia la jugada, pero me parece que podría ser un buen momento para estrechar las manos. Va a ser muy breve, como se ha dicho, es un evento que tiene que ver con el fútbol, pero ojalá y la presidenta lo aproveche al máximo para poder tender un puente de comunicación y poder lograr una negociación que le sirva a México. Lo cual es bastante complicado por un Trump, como bien dices, impredecible, y no puedo dejar de ver ahí atrás en tu librero a Barack Obama, que bueno, era absolutamente otra historia. Hablando entre Barack Obama y Donald Trump, ¿cuáles son las diferencias más grandes que tú ves del sexenio de López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, López Obrador se asumió como un mesías, como el gran actor del cambio que el país requería, y armó toda una estructura para pasar la estafeta a Claudia Sheinbaum, que claramente se ve que se subordina al proyecto y que es una pieza más del proyecto. Entonces, López Obrador pues es ese gran líder que conformó un partido que viene a salvar a México y que viene a ser este mesías que nos da la ruta, ¿no? Y Claudia Sheinbaum pues es una seguidora, digamos, es un alfil de esta estructura, que sigue las instrucciones, no de López Obrador, sino de la estructura y del modelo que le dieron, ¿no? Ella, por ejemplo, mira, el ejemplo fue muy claro. Cuando se debatió todo el tema de la independencia judicial, que se le dijo a la presidenta, oye, no es una buena idea elegir a los jueces y a las juezas, pensamos por algún momento que la presidenta se podía separar de esta idea,
y podía tomar como su propia ruta, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Y qué fue lo que hizo? Acató el modelo, siguieron adelante, lograron la reforma y ahí lo tienes, ¿no? A mí me parece que la historia va a juzgar esto como una pésima decisión, pero ella no tiene capacidad de maniobra. Las reformas que le dejó López Obrador en la mesa, todas se las aprobó. La que ella propuso de nepotismo fue la que más se les complicó porque la tuvieron que llevar al 2030. Entonces me parece que la diferencia es este líder, este Mesías, este Salvador de México y la ejecutora y la que toma la estafeta, pero con base en un modelo. No es el modelo de ella, es el modelo de López Obrador. ¿Qué opinas de la aparición el fin de semana del expresidente López Obrador? Pues a mí me pareció que tomar el pretexto de sacar un libro y sacarte un video como lo sacó, me llamó mucho la atención que se estén dando 3 factores para la elección del 27. Por un lado, la conjunción en la elección con el tema de jueces y magistrados que falta. Hay que recordar que solamente se eligieron la mitad y ahora en el 27 hay que complementar el proceso, por un lado. Segundo, lo que se ha dicho en cuanto a Sheinbaum, pudiera llevar a una revocación de mandato en el 27. Y la otra que me llamó la atención es que el presidente diga, yo salgo a las calles a defender la democracia. Entonces pensé en el escenario 2027, ¿no? Con una elección muy compleja, con 17 gobernaturas que vas a tener que elegir, Cámara de Diputados y en algunos estados inclusive también cambio en los congresos, más Claudia en la boleta pensando en que ella pueda presionar para que se cambie la Constitución y haya revocación de mandato en el 27, más el presidente en una gira nacional en las calles defendiendo la democracia con un libro en la mano, ¿no? Pues es el escenario perfecto y si le agregas programas sociales etiquetados para beneficiar a la estructura corporativa que tienen, clientelar, pues todo está ideado para ganar la elección del 27 y tomar el control de las gobernaturas, de los congresos, el resto del poder judicial y pues manejar el país con esta idea de que ellos son los que saben qué es lo que se tiene que hacer en México y con este control pueden dirigir al país y la oposición pues quedará reducida a ser unos espectadores nada más. ¿Qué recomendarías para que la oposición pues tenga verdaderos liderazgos? Porque tampoco es que tengan en estos momentos mucho con qué competir. Tiene muy poco con qué competir y muy poco tiempo, ¿verdad? Creo que si pudieran armar una agenda de 5, 6, 7 puntos, Kimberly, concretos para presentar una propuesta concreta diferente a lo que ha hecho la 4T y pudieran socializarla y difundirla con un lenguaje claro, si pudieran acercarse a las personas, yo te diría que en la mayoría de las veces, desde la óptica de los ciudadanos, estamos hartos de estos partidos que no aportan nada, que sí cuestan mucho dinero, pero que al ciudadano pues no le sirven de nada, ¿no? El ciudadano está en un esquema de subsistencia, tratando de mantener un trabajo con una economía muy compleja. Ahora se vienen todas estas herramientas del SAT para cobrar impuestos de una manera muy agresiva. Me parece que el ciudadano tiene también poco espacio para ponerse a pensar en qué le plantea un partido. Si se encuentran 5 cosas concretas que le beneficien al ciudadano y que se puedan plantear y se puedan difundir bien, pues probablemente en algunos lugares tendrían éxito. Me parece que eso podría ser, ya con el poquito tiempo que les queda, ¿verdad? Estamos ya contra reloj, el año que entra se va a ir entre el Mundial y el principio de los procesos electorales, pues ya el calendario está muy apretado, Kimberly. Uno de los grandes aciertos de estos últimos 7 años, pues ha sido, por supuesto, el combate a la pobreza, que muchas personas lo desacreditan, pero que al final del día son millones de personas que pues salieron de una condición en la que ningún ser humano debería de estar. ¿Cuál es tu valoración de este tema? Mira, yo estoy a favor que haya un mecanismo de apoyar a las personas en el mecanismo de salir de la pobreza. Me parece que se ha hecho un buen trabajo eliminando, por ejemplo, a todos los intermediarios, los sindicatos, las organizaciones campesinas, que finalmente se quedaban con gran parte del dinero y a las personas les llegaba muy poco, ¿no? Ahora este mecanismo donde les llega directo y lo pueden recoger y lo pueden retirar, me parece que ha sido un gran acierto. Lo que a mí sí creo que debe ser un análisis que tenemos que hacer en México es que no hemos logrado, a pesar de que esto no es un esquema de Morena, sino es un esquema que se ha repetido en México por muchos años, es cómo desvincular el apoyo que te da un gobierno con el tema político electoral. Porque seguimos viendo que en la práctica se siguen tocando las puertas para llevar las medicinas, las tarjetas del bienestar, los apoyos a los jóvenes, los apoyos a las mujeres, vinculadas con la etiqueta morena, con la venta de decir, te damos este apoyo, pero vota por nosotros. Entonces sigue utilizando, Kimberly, los programas sociales como una herramienta electoral. Yo estoy a favor en que en México resolvamos el tema de la injusticia que es tener un país tan desigual.
Me parece que a todos nos debería de preocupar, pero el que se haga con un contexto electoral para controlar el Congreso, para controlar el país, pues sigue siendo una asignatura pendiente en México. Se ha hablado mucho de este tema, de cómo separarlo, pero sigue siendo una herramienta importantísima para los partidos políticos. Cualquier gente que haya estado en una elección te lo dice. Hay que utilizar estos programas, hay que darles contexto electoral y hay que buscarlos para que la gente vote por nosotros. Como un poco lo que está haciendo también Estados Unidos, porque vemos, por ejemplo, a un presidente Donald Trump diciendo que con el tema de los aranceles, cada ciudadano va a recibir $2,000, ¿no? Sí, bueno, es decir, no es un tema exclusivo de México, ¿no? Lo que pasa es que en México tenemos una situación de pobreza mayor y la posibilidad de que una persona que recibe, Kimberly, un apoyo en México, de desvincularse del contexto de apoyar a Morena, pues es muy difícil porque realmente tienes una dependencia. Muchas familias mexicanas sin este dinero, Kimberly, pues estarían en una situación mucho más precaria, ¿no? En términos de medicinas, de alimento, de agua, de educación. Entonces sí, efectivamente no es un esquema nada más de México. Lo que pasa es que en México se ha tomado por abuso y nos ha llegado a esto, que has logrado ya otra vez un control de todas las estructuras, ¿no? Porque tienes controlado el Congreso, ya controlaste la Fiscalía con la designación de Ernestina, ya tienes controlado los tribunales y la Corte, vas a controlar las gobernaturas con esta elección que viene. Pues entonces, pues si los programas sociales sirven también para acabar con la democracia y dejar que un solo partido gobierne México y que no se escuchen otras voces, pues me parece que también acaba siendo un costo muy alto para todos y para todas el apoyar estos programas, destruyendo la democracia, destruyendo las instituciones, destruyendo el sistema de justicia. Pues me parece que a corto plazo puede parecer interesante para un partido político, pero para mediano plazo un país sin justicia, sin órganos autónomos, sin pesos y contrapesos, pues tiende al fracaso. Se ha visto en la historia que esto sucede constantemente. ¿Cuál es tu evaluación de los primeros meses de este nuevo sistema del Poder Judicial? Pues mira, ha sido un desastre realmente esto. Te voy a explicar por qué. El operar un tribunal requiere muchísimos conocimientos, muchísima experiencia. A mí me parece que lograr que las personas que ya tienen esa experiencia, que han trabajado en tribunales, que logren ser los jueces, las juezas, los magistrados, me parece que ese es el mundo ideal que estaba ya diseñado en la ley mexicana como un sistema de meritocracia. Si tú quitas a todas esas personas que llevan años de experiencia y montas a unas nuevas, que en su gran mayoría no saben cómo operar un tribunal, no conocen el manejo, no saben cómo se resuelve un caso, no saben cómo se resuelve un divorcio, un juicio de propiedad, pues lo que acaba haciendo es que vuelves a generar un sistema sumamente lento, sumamente difícil de operar, con mucho desconocimiento, con muchas oportunidades para que haya corrupción. Hoy en el periódico Reforma, en la primera página, aparece una nota diciendo que la Corte está actuando de sumamente lenta, los expedientes no se están resolviendo, los asuntos se están quedando ahí, y eso llévalo a todos los tribunales del país donde está pasando en iguales términos lo mismo, ¿no? Entonces, realmente es una muy mala idea. Se dijo en todos los tonos, se dijo a nivel internacional, oye, ningún país ha hecho esto. Quitarle autonomía a los jueces y a las juezas es una decisión totalmente equivocada. Estamos viendo cómo se está dificultando, pero vas a ver que en un par de años quizás nos estemos planteando cómo regresar al sistema que se tenía, que no es el mejor, ¿eh? Nadie está diciendo que el sistema de justicia mexicana sea el mejor, pero me parecía que iba en una vía de irse perfeccionando. Pero haber hecho esto y ahora en el 27 volver a elegir a jueces, ver los acordeones en las calles, cómo una elección era imposible de llevarse a cabo porque no hay forma en que la gente sepa por quién votar. Y lo vamos a volver a ver en el 27, ¿no? Van a llegar las personas que están en los acordeones. Entonces, los que quieren ser jueces ahorita en México, Kimberly, no están buscando cómo prepararse, cómo estudiar, cómo entender la justicia. No, están buscando tener un padrino que los ponga en los acordeones. Eso es lo que están buscando para llegar ahí, porque ya se dieron cuenta que es la solución, ¿no? Estoy en el acordeón, quedo de juez. Eso es lo que va a pasar en el 27 con esta elección que tenemos próxima. José Mario, tú eres experto en temas de derechos humanos. ¿Cuál es tu apreciación del Estado como estamos en México en este momento y en comparación con el resto del mundo? Porque creo que siempre es bien importante pues hacer estas comparaciones, ¿no? Para saber dónde estamos y a dónde vamos. Mira, yo te diría en mi experiencia lo siguiente. En México, los derechos humanos una parte importante de la población, Kimberly, se violan de manera sistematizada. Es decir,
es la población que sufre la falta de medicamentos, es la población que tiene las escuelas que están destruidas, es la población que no se le atiende en las clínicas, es la población que no tiene acceso a la justicia, que van a las fiscalías y nadie nos atiende. Esa es la gran mayoría de lo que pasa en México. La solución que México planteó para este tipo de violaciones fue, oigan, pues promuevan un amparo cuando haya una violación a los derechos humanos. Es decir, si no te dan unas medicinas, si no te atienden, si no está tu escuela en buenas condiciones, pues recurre al juicio de amparo. ¿Y sabes qué pasa, Kimberly? El juicio de amparo es muy complejo, muy costoso, es inaccesible, es un juicio para la élite. Entonces, no hemos acabado de resolver en dos vertientes. Estas violaciones que están sistematizadas. Cuando nosotros vamos a las comunidades a decirles, oigan, hay que promover, hay que defenderse, hay que ir a un amparo, las personas ya están acostumbradas, Kimberly, a la violación. Nos dicen, oye, la escuela lleva así 3 generaciones, la clínica está así sin medicinas desde hace años, los caminos no sirven y siempre ha sido así. Se normaliza la violación de los derechos humanos y no ha habido un planteamiento de cómo resolver ahí, en la parte donde más justicia se requiere. Y lo otro que a mí siempre me preocupa es que la solución de resolver estas cuestiones sea tan compleja, tan costosa y tan inaccesible. Estamos ahorita haciendo una campaña nosotros de amparar a los niños y a las niñas que nacen con sordera. Se les tiene que hacer un implante, te pongo este ejemplo. Ese implante cuesta en una clínica privada entre 400 y 500 mil pesos para que puedan escuchar. En las clínicas de salud públicas, pues, ese implante quedó prohibido, quedó fuera del catálogo de las operaciones que se hacen. ¿Qué estamos haciendo? Promoviendo los amparos para que las clínicas estén obligadas a hacer estas operaciones, ¿no? Pero vamos de uno por uno y vamos tratando de atender a la mayoría de los niños y a las niñas que podemos. Pero ves que esas familias pues no van a poder contratar a un despacho de abogados para promover estos amparos. Y entonces imagínate tú, para poner un caso muy concreto, ¿no? Tener un hijo o una hija que es sordo y no poder hacer nada a ese respecto y que el mecanismo que te plantean sea tan complejo que pues finalmente es inaccesible. Me parece que tampoco se ha abordado. Se discutió ahora una reforma a la ley de amparo que no abordó esto, ¿no? Sí abordó cómo perfeccionar el amparo para temas fiscales, pero no se dijo cómo le vamos a hacer para que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo y pueda normalizar el que no se violen sus derechos humanos. Entonces, el implante que hablas es el implante coclear, ¿cierto? Sí, es correcto, es correcto. Estamos haciendo ese trabajo, llevamos ahorita ya 30 niños y niñas que han logrado los implantes, pero a través de juicios de amparo y a través de demandas que han presentado. Esto lo hacemos pro bono, lo hacemos de forma gratuita y estamos haciendo este ejercicio en todo México porque nos dimos cuenta que había una necesidad importante, pero como estos, Kimberly, pues podríamos hacer un listado de 30 temas en donde se requeriría pues hacer este tipo de trabajo y hacer este tipo de acciones, y las familias mexicanas, Kimberly, no tienen los recursos para acudir a este juicio de amparo. Volvemos a un tema que no se ha querido abordar, que es el acceso a la justicia. Volvemos a ese tema. Sí se discutió que los jueces, que había que hacer elecciones, sí se discutió que había que tener una fiscal alineada con la presidenta, pero ¿dónde está la discusión del acceso? ¿Dónde está la discusión para que las personas puedan tener vías de solución de sus asuntos? Eso no está discutido, eso está olvidado, ¿no? Hay muy buena narrativa acá de temas populares en términos de justicia, pero si tú lo ves en la práctica, no se están planteando soluciones. José Mario, antes de despedirnos, me interesa mucho para cualquiera del auditorio que tenga este tema del implante coclear, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Cómo hacerlo? Gracias por esta oportunidad y le hacemos un llamado a cualquier familia que esté pasando por esto. El implante, Kimberly, es muy importante hacerle a la edad más temprana. Claro. Lo que nos han dicho los médicos es del nacimiento a los 3, 4 años, cuando más, porque si no se genera un daño en el cerebro por no poder generar lenguaje. Entonces esto es bien importante que lo hagamos, lo hacemos de forma gratuita. Tenemos una página en internet, la organización se llama perteneces.org, nos pueden consultar ahí. Ahí tenemos una manera de mandarnos un correo o una comunicación. Cualquier persona que nos contacte, nosotros haríamos el caso gratuitamente y buscaríamos que hagan los implantes. Gracias por darnos la oportunidad de promocionarlo, y cualquier persona que esté escuchando este programa, que con el auditorio tan importante que tienen, Kimberly, pues que nos contacte y con mucho gusto los atendemos y tramitamos estos amparos. No, al contrario, un tema que es importantísimo y que, como lo mencionas, es urgente para estos pequeños para poder pues, desarrollar el conocimiento y el lenguaje. De acuerdo, estamos listos para hacerlo y gracias por darnos la oportunidad de comentarlo, y ojalá nos contacten para poder promover estos amparos.
José Mario Garza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, darnos estos minutos de tu tiempo y también por la labor que haces con estos pequeños. Gracias. Gracias, Kimberly. Muy buenos días. Muy Estamos a la buenos orden. días, gracias. Y bueno, en otros temas, la periodista Marcela Nochebuena de Animal Político hizo una investigación sobre los niños y niñas que nacen y crecen en la cárcel. Se titula Infancias en prisión, 3 años para amar y soltar entre el desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente. Para hablar del tema, es un placer enlazarnos contigo. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berly. Espero que ahí me escuchen bien. Sí, te escuchamos perfecto. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos acerca de este reportaje muy interesante de Animal Político. Sí, claro, pues este reportaje lo que trata un poco es de reflejar la situación que viven las infancias que son criadas en prisión, es decir, mujeres que se convierten en madres mientras están privadas de la libertad. Tuvimos en específico la oportunidad de visitar el reclusorio de Chiconautla en el Estado de México, donde hay por lo menos 6 mujeres que son madres, que incluso comparten el mismo espacio. Quisiera decirte también a nivel general que en México son 311 las infancias que están viviendo en algún reclusorio, no siempre en las condiciones ideales, no siempre con el espacio suficiente. Obviamente las prisiones en México no fueron pensadas para mujeres, en primer lugar, mucho menos para mujeres jóvenes. Por otro lado, también hay 268 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que viven en centros penitenciarios.